Ceci, muchas gracias. Vienes desde Guayaquil hasta acá nada más para esta entrevista. Qué Nada más afortunado me siento. Qué dicha. No, Así viniste es. por la boda, ¿verdad? Cuñado. De tu cuñado. Pero bueno, qué Sí. fortuna tenerte de coincidirte por acá. Pues nos conocemos ya hace tiempo. Te admiro mucho, eres una mujer muy talentosa. Muchas Y pues gracias. bueno, creo que es una buena oportunidad para que toda la gente te conozca un poco de ti, de tu historia, de tu vida, de tu arte, de todo lo que haces, que estoy seguro que pues parte de ti va a inspirar a muchísimas personas que nos escuchan ahora, ¿no? Muchas gracias. Espero que sí. La admiración es mutua y realmente estoy muy feliz de estar aquí porque es tercera vez que estoy en Monterrey y me encanta esta ciudad, realmente. Me encanta regresar, así que ojalá sean muchas más. Sí, Monterrey tiene su encanto. Tiene su encanto. A lo mejor mucha gente fuera no, de México le tira mucho a Monterrey, pero Monterrey tiene su encanto. No, es hermoso. A mí me encanta, me encanta. Oye, Ceci, pues bueno, siempre me gusta empezar con los primeros años de vida de una persona porque creo que en esa etapa se constituye mucha de nuestra carácter. personalidad, de nuestras creencias, incluso de lo que queremos ser, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia, Ceci? Cuéntame. Pues tuve una infancia muy feliz, la verdad, muy rodeada de música. No recuerdo un momento de mi vida Ok. que importante o no importante que no haya sido con música. Mis papás han sido muy musicales los dos, a pesar de que nadie de mi familia realmente se ha dedicado a esto profesionalmente. Pues en mi casa sonaba música todo el tiempo, mientras comíamos, mientras estábamos en la sala de estar, mientras jugábamos, en todo momento. Entonces, yo creo que pues como tú dices, esas cosas te van un poco moldeando, un poco formando. Eh, Desde muy temprano en mi vida, pues mi mamá más que nada consideró importante ya ponerme en clases de piano, por ejemplo. Empecé con clases de piano a los 5 años. 5 años. Y bueno, me encantaba. Primero tuve como una profesora particular, después ya entré a un conservatorio a los 6 años, era muy chiquita. 6 años. Me acuerdo que me intimidaba, digamos, ir al conservatorio y ver a todos estos chicos grandes tocando piano y yo era como que, yo toco así las mañanitas, ¿no? Pero de todas maneras, pues me gustaba muchísimo. Desde muy chiquita yo ya soñaba, mi ídola más grande, así, impresionante era Britney Spears. En ese momento era toda la época pues, de Britney Spears y las Spice Girls y los Backstreet Boys y etcétera. Entonces yo soñaba con eso, o sea, realmente eso me llevó a empezar a inventarme canciones desde muy chiquita. Creo que el primer recuerdo de una canción que yo haya inventado en mi mente fue como a los 8 años más o menos. ¿Y de qué era? También alguna como canción de amor, a pesar de que obviamente tenía 8 años y no tenía mayor problemas de nada. Pero de esas cosas que igual yo ya iba como tomando estas temáticas de que Britney cantaba sobre amor y sobre que le habían roto el corazón y sobre todas estas cosas, entonces yo como trataba de emular eso, ¿no? ¿Todavía existe esa canción? O sea, ¿te acuerdas de cómo era? ¿Hay una grabación? No, nunca la grabé en nada. En ese momento no había, digamos, era o en la computadora o en nada más, no había celular, no había nada. Pero yo creo que si algún momento me siento así como que hacer memoria, tal vez saco algo, pero ahorita, o sea, como que tengo la idea, pero no me acuerdo de qué va, la verdad. Pero así como esa, hubo muchas más y te puedo decir que como que a los, ¿qué será? 12, 13 años ya escribía canciones completas. O sea, ya canciones que tengo escritas en un cuaderno, es así, hasta el día de hoy. No me encantan, no me siento súper orgullosa, pero en todo caso esos fueron mis primeros pasos, ¿no? Claro, y gracias a esos... Y gracias a eso, pues así, esos fueron los cimientos de todo, ¿no? Siempre me gustó muchísimo y pues luego ya mis papás empezaron a ver este interés mayor que yo tenía por la música y ya no solamente empecé a ir a clases de piano, sino también clases de teoría musical, clases de canto. Yo he cantado desde siempre, a pesar de que mi mamá quería que yo aprenda piano, pero yo no me callaba, yo pasaba cantando todo el día cuando era chiquita, entonces ya fue como un poco más tarde que dijo, bueno, como que le gusta, vámonos por aquí, ¿no? Y pues eso fue. Mis hermanos también son sumamente musicales. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2. Tengo una hermana y un hermano. ¿Y todos también, o sea, de alguna u otra forma cantan o tocan? Mi hermana ha tocado piano preciosísimo. Tal vez ya por sus labores de mamá y su trabajo y otras cosas lo ha dejado un poco, pero mi hermana, o sea, yo de chiquita la veía tocar y era como, yo quiero tocar así.
y mi hermano empezó a aprender a tocar guitarra, luego yo heredé la guitarra de él, o sea, realmente sí ha sido una casa muy musical. Y bueno, ahí, por lo que cuentas, me supongo que pues siempre tuvieron el apoyo de sus papás. O en algún punto tus papás, no sé, se mostraron algo resistentes con el interés de que, por ejemplo, tú te quisieras dedicar a eso, ¿o no? Claro, o sea, el apoyo de hagamos música, escuchemos música, seamos una familia musical, eso siempre estuvo ahí. Yo no creo que ellos se imaginaron tal vez que yo les iba a decir quiero dedicarme a esto profesionalmente. Y realmente no sé cómo hubiera sido su reacción como neutral en una situación así como de un buen día yo decirles, oigan, me quiero dedicar a eso profesionalmente, porque lo que sucedió fue que yo estaba en la carrera de medicina. Ok, estás estudiando medicina. Yo estaba estudiando medicina. Esto es otra cosa que, digamos, yo he tenido como muy a la par, el amor por la música y el amor por las ciencias como de la salud, de las ciencias de salud física y de salud mental. Siempre me ha encantado. Entonces, bueno, en el colegio, pues yo tenía esa confusión gigante, ya sabes, decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida a los 17 años, como Angustia. que una angustia terrible. Y pues saliendo del colegio, yo realmente mi mamá como que me permitió, fue como que yo había hablado de Berklee College of Music toda la vida, como que soñaba desde chiquita con Berklee, entonces obviamente es una universidad muy cara, muy, muy cara. Entonces mi mamá un poco fue como que, ok, te dejo audicionar, veamos qué pasa. Ya, solamente como yo creo que para hacerme feliz un poco, ¿no? Entonces, ni bien me gradué del colegio, audicioné para Berklee, entré, yo no sé si ella pensó que yo iba a entrar, la verdad. Entré, pero luego de que entras fue como que, ok, pero ahora hay que ir, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo vas a ir a esa universidad? Es una universidad de $60,000 al año, ¿no? Entonces, pues llegó el punto en el que fue como, lo siento mucho, o sea, que me encanta que hayas entrado, pero no te podemos mandar, es imposible. Entonces, luego de eso dije, no, la segunda cosa que más me gusta en la vida es la medicina, entonces vamos a medicina. Estuve en medicina un año, me tocó pues que el mandil y los libros y aprender a sacar sangre y todo, ¿no? La morgue. Y de esas cosas que yo siempre digo, que la música es un llamado y cuando te llaman no te deja en paz. Realmente eso fue lo que sentí, que a pesar de que me gustaba lo que estaba haciendo y me gustaba estudiar y todo esto, yo pasaba por la facultad de música y era miserable. O sea, los miraba así como yo debería estar ahí. Entonces tuve la conversación con mis papás de, ¿saben qué? Descubrí que eso no es lo mío, me quiero dedicar profesionalmente a la música. Entonces ahí es cuando digo que no sé cómo hubiera sido su reacción neutral, porque para ellos fue, ¿quieres dejar de ser doctora para ser músico? Claro, entonces claro. El contraste como que era mucho más grande, ¿no? Y mi mamá, la respuesta de mi mamá fue un poco como que siempre lo supe, casi como que estaba saliendo del closet con ella. Ya, la respuesta de mi papá sí fue un poco más como, ok, te apoyo, pero ¿cuál es tu plan? ¿Quieres tocar en bares todos los días de tu vida o quieres como aspirar tal vez a una carrera como no sé, pues más global, más profesional, no sé cómo lo quieras llamar? Entonces yo que siempre he sido muy de maquinar cosas, muy planificadora, muy organizada, yo le dije, no, yo tengo un plan, yo me voy a ir a Berklee College of Music como sea, y voy a estudiar music business y voy a ser casi un magnate de la música, ¿no? Entonces, como que tú tranquilo que yo lo tengo totalmente arreglado, ¿no? Tenía 18, 19 años. Entonces, pues, nada, o sea, realmente no puedo decir que no me apoyaron, simplemente tenían preocupaciones normales de como, ok, como un poco también el estigma de cuál va a ser tu estilo de vida, vas a tocar hasta 4 de la mañana en bares, como tal vez, yo que sé, alcohol, drogas, las típicos como estereotipo de músico, ¿no? Que eso, por lo menos en Ecuador, todavía está como muy presente, muy arraigado. Entonces, nada, yo creo que ellos como se empezaron a dar cuenta, primero que nada, que yo estaba como muy seria con el asunto de la música y segundo, pues también que no llevo ningún tipo de vida loca. Claro, te conocen bien. que les pueda traer alguna preocupación. Entonces ya a partir de eso, lo primero que hice después de esto, de tener esta conversación con ellos, fue que me fui a estudiar a Quito. Porque en Quito estaba la única carrera de música en el momento, digamos, una carrera de música de 4 años, una carrera completa, ¿no? Porque en Guayaquil todavía para ese entonces habían academias o títulos de 2 años o así.
Entonces me fui a Quito, a la San Francisco de Quito, que yo sabía que tenía convenio con Berklee College of Music. Entonces de ahí empezó como, ok, este tiene que ser el primer paso. Y pues ya de ahí un poco estuve allá. La San Francisco tiene profesores de Berklee que dan clases allá. Los libros son de Berklee. Entonces yo ya empecé como un poco a sentir esa experiencia y a prepararme más que nada para, ok, mi siguiente audición, vamos a darle de nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, vinieron los de Berklee a Quito a audicionarnos a un grupo de estudiantes. Volví a entrar y esta vez ya fue con beca. Entonces, te becaron. Digamos, fue, sí, como una beca aparte que yo conseguí. Ok. ¿Cómo te dan esa beca? ¿Tienes que audicionar, hacer algo? Es una beca, se llamaban becas de excelencia, entonces eran becas que te daban si es que tú entrabas como un grupo como muy selecto de universidades. Ok. Entonces, yo qué sé, esa beca se la daban a personas que entraban a Harvard y no se podían ir a Harvard, entraban a Yale y no se podían ir a Yale, entonces era como una beca muy específica y Berklee entraba en esta lista de universidades. Okay. Entonces, cuando salió esta oportunidad, obviamente yo dije, pues esto es, o sea, es o esta beca o no me voy, nunca. Entonces, bueno, pues gracias a esa beca me pude ir realmente y a cumplir mi sueño, que era ir a Berklee, y pues ya en el 2013 me pude ir para allá. Para ese entonces yo ya había hecho 2 años de universidad en Quito, entonces era ir a Berklee un poco a terminar la carrera, por así decirlo. Yo era transferida, ¿no? Pero bueno, se sintió como una vida entera que tuve allá, totalmente aparte de mi vida en Ecuador. O sea, fue como empezar de día 1, el día que llegué a Boston, y el resto de mi vida, ¿no? Ese día conocí a Sebastián, que es mi novio y productor. Y pues también conocí un montón de artistas y gente con la que todavía trabajo y con la que estoy como muy relacionada. En Berklee también descubrí la carrera de musicoterapia, que fue lo que terminé estudiando, de lo que yo me terminé graduando, porque yo también sabía que no quería solamente cantar. Digamos, yo sabía que no quería solamente tener un título de performance, sino que yo llegué a Berklee, de hecho hice el intento de estudiar Music Business, como le había dicho a mi papá que iba a estudiar Music, como era mi plan. Sentí realmente, bueno, la gente que estudia Music Business pues son unos pros, increíble, una parte importantísima del trabajo que hago, ¿no? De esta industria, pero yo sentí que no era para mí. O sea, realmente sentí como que ¿dónde está el arte aquí? ¿No? Sentí como que todo eran números y cláusulas y leyes y regalías, y dije, ¿en qué momento compongo? O sea, fue como... Entonces, realmente lo sentí como muy desapegado de la parte creativa, entonces no fue lo mío. Y de ahí descubrí Music Therapy, que fue como que esto es la combinación perfecta de medicina y música, un poco. Entonces, entré a esa carrera y pues siempre con Sebas decimos que tuvimos experiencias muy distintas en Berklee, porque él sí estaba como muy en el centro de todo, de los recitales y los conciertos y el teatro y el auditorio, y yo en cambio estaba trabajando en hospitales y en escuelas. Y entonces, otra experiencia, pero al final del día creo que también la musicoterapia me dio como una perspectiva totalmente distinta. Y eso que mencionas se me hace sumamente interesante, o sea, cómo tú tenías tu plan inicial, ¿no? Que tenía cierto objetivo, pero conforme fuiste en ese camino, ese plan inicial inevitablemente se modificó. Y creo que eso es algo muy interesante, porque creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Como que se traza alguna meta, un objetivo, y como que se aferra mucho a ella, ¿no? Y que cualquier tipo de modificación o cambio lo ve como necesariamente un fracaso. Sí. Cuando realmente es que los objetivos y las metas, como tu testimonio lo indica, sirven como guías solamente, o sea, como estrellas de Belén, que direccionan nuestros actos, pero que finalmente en ese caminar el objetivo, la meta se puede modificar y no pasa nada, al contrario. Yo lo veo más como en tu caso en específico, esa modificación es mejorar, porque te estás dando cuenta de algo que creíste que querías, pero no quieres, y ahora estás cada vez más cerca de lo que sí quieres, ¿no? Totalmente, y nos estamos conociendo a nosotros mismos todo el tiempo. O sea, me da risa que, como te acabo de decir, a los 18 años ya tener que decidir el curso del resto de tu vida cuando no sabes ni quién eres, ni cuáles son tus intereses reales, y si tú me hubieras preguntado, o si tú me hubieras dicho a los 18 años, tú vas a cambiar de carrera 3 veces,
vas finalmente a, pues no vas a ser doctora ni vas a ser la magnate de music business que pensabas que ibas a ser, sino que vas a terminar siendo compositora y musicoterapeuta. Yo te hubiera dicho, pues, es una fracasada. Sí, sí, sí. Ha tenido que cambiar de carrera 3 veces. O sea, Claro. y realmente, pues, ahora, como tú dices, ya parada desde acá, ¿no? Me doy cuenta que todos esos cambios, todo sirve. Todo me ha llevado a ser la persona que soy hoy, Exacto. para bien o para mal, ¿no? Todas las cosas que he aprendido en el camino y que finalmente yo siempre digo que absolutamente cada uno de estos episodios de mi vida ha influido directamente en la forma en que me desenvuelvo en mi Correcto. trabajo, la forma en que me desenvuelvo como persona, incluso sin no mucho tiempo atrás, te hablo de 2 años, 3 años atrás, a mí me costaba mucho la idea de ¿cómo voy a ejercer como cantautora y como musicoterapeuta al mismo tiempo? Son dos cosas completamente distintas. Lo uno sucede sobre un escenario, lo otro sucede en un hospital. O sea, es como son dos estilos de vida que no van, ¿no? Y me empecé a dar cuenta que si yo trazaba, como un poco ir hacia atrás, ¿no? Si yo trazaba, dejaba en su estado más puro estas dos cosas, ser cantautora y ser musicoterapeuta, al final del día es hacer música para el bien común. Correcto. ¿No? Puedo Para hacer el música bienestar, ¿no? para el bienestar común sobre un escenario, como puedo hacer música para el bienestar común en un hospital. Claro. Entonces, cuando me di cuenta de que ese era como mi propósito, un poco, porque realmente así lo siento, siento que ese es mi propósito y lo que a mí me llena más, dije, yo puedo hacer cualquier cosa que se ramifique de esto. Claro. Y ahí fue cuando todo empezó a tener como mucho más sentido. Puedo hacer musicoterapia en el día y ser cantautora por la Claro. noche como Superman. Sí. O sea, empezó como todo a encajar realmente. Y ahorita que estamos mirando en retrospección, te quisiera preguntar, o sea, hasta este punto, ¿no? En donde ya estuviste en Berklee y demás, mirando hacia atrás en tu infancia, en todo lo que nos has contado, con esta sabiduría actual, ¿cuáles fueron los aciertos, ¿no? de todo lo que nos has contado ahorita que ya lo ves con diferentes ojos, tanto de tu familia hacia ti como de ti hacia ti misma? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores? A ver, acierto de mi familia hacia mí, pues definitivamente decirme, ok, si tú lo que quieres es hacer todo lo posible por irte a Berklee, ándate, pues yo siempre me siento como muy privilegiada de haber escuchado esas palabras, porque conozco a tantos músicos frustrados, a tanto artista frustrado que le dijeron, no, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser todas estas cosas que como solamente para encajar en la idea de una persona exitosa, ¿no? Claro. Y yo nunca tuve ese problema. A mí, obviamente, tenían sus preocupaciones. Hay días en que me decían, ay, ¿por qué no trabajas en tal cosa? Y ya yo creo que el tiempo empieza a hablar por sí mismo, ¿no? Claro. Mi experiencia, mi trabajo, mis papás se han dado cuenta, mi familia se ha dado cuenta que estoy de cabeza metida en esto, que yo no estoy haciendo las cosas a medias. Entonces, simplemente creo que fue un acierto haberme dado la oportunidad, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad, ni siquiera, sino que de entrada le dicen que no. Sí, no, debería de haber como un cementerio de todos los artistas potenciales que nunca pudieron ser. Exacto. Con mucho talento, ¿verdad? Con mucho talento, y como te digo, es una llamada que no se apaga nunca. Y tú los ves, son esos que llevan la guitarra a todas las reuniones y quiero tocar a como dé lugar porque no les dejaron. Y para mí es súper triste ver eso, porque pienso, pude haber sido yo, si mis papás se negaban rotundamente. Si hubieran nacido en otra familia, en otro contexto, en otras circunstancias. Entonces, ese es el primer acierto definitivamente. Yo creo que no le llamo fracaso en ningún momento, pero sí creo que... ¿Algo que te enseñó, puede ser? Sí creo que a veces yo sueño más grande que ellos, ¿no? Claro, el proyecto es mío, es mi trabajo soñar más grande. Y aparte es tu vida, mi vida. Nadie va a vivir por ti. Nadie lo va a vivir por mí. Entonces, muchas veces, tal vez, yo sí he sentido que inconscientemente, por el tipo de cultura que tenemos en Ecuador, por el tipo la falta de industria que tenemos en Ecuador, ellos, digamos que ponen un poco de límites en el sentido de, ya, ok, como que hasta aquí vas a llegar, ¿no? Okay. Y yo siempre estoy soñando más grande, yo siempre estoy planificando lo siguiente. Entonces, y ojo, es súper subconsciente de parte de ellos. Y sin mala intención, a ver. Sin mala intención, es porque realmente
es difícil venir de un país muy pequeño y soñar que el día de mañana vas a estar trepado con 3 Grammys así, o sea, Claro. es difícil. Yo misma he como batallado mucho de como empezar a hablar sobre esto como algo, una meta mucho más real y no tanto como una utopía que no va a suceder nunca, ¿no? Porque, de nuevo, venimos de un sistema de creencias, venimos de una cultura cerrada, venimos de un país pequeño, o sea, entonces, no, por eso digo, no es fracaso, es simplemente que yo sí he sentido a veces que he tenido que romper un poco con Ok. estas barreras de, oigan, yo sí puedo lograr más, Ya. yo voy a llegar más lejos, ¿no? Em, Y ahí es algo muy importante, ¿no? Un atributo bastante significativo para una persona, porque muchas veces puede haber gente que se la cree, ¿no? Y eso mismo, esos mismos bloqueos o impedimentos de las otras personas las interiorizas y tú mismo te vuelves tu propio enemigo, Bueno, tu peor enemigo, ¿no? yo misma me la creí mucho tiempo y te puedo decir que esta nueva, digamos, visión mía de como que no, tengo que soñar más grande, puedo soñar, tengo el derecho de soñar más grande, es muy nuevo. Ok. Te puedo decir que es un aprendizaje que tengo el 2020, o sea, Ok. sin ir muy lejos, porque sí me di cuenta que hasta cierto punto yo misma me estaba también como Ok. limitando o poniéndome este techo de hasta aquí puedo llegar yo por ser ecuatoriana, por ser mujer, por ser, no sé, por no conocer a la gente correcta, o sea, estas súper como creencias que nos limitan, ¿no? Que a veces no te das cuenta que las tienes. Entonces empecé a ver, ok, ¿cuál es el problema con ser ecuatoriana? ¿Cuál es el problema con ser mujer? ¿Cuál es el problema con que yo ahorita no conozca a las personas que me puedan ayudar a llegar más lejos, ¿no? Empecé a como a cuestionar mucho. Yo creo que solo un año como el 2020 nos puede llevar a este punto, Correcto. ¿no? Y bueno, aciertos conmigo misma, creo que mi empuje, o sea, definitivamente a pesar de que es una carrera que te hace patalear, sufrir mucho, pues tener la capacidad de pararme al día siguiente y no, ya, día nuevo, ya pasó la frustración de ayer, eso ya es historia de ayer, vamos a ver qué hay hoy, ¿no? Que eso sí creo que lo tengo, soy muy determinada, Ok. muy, de nuevo, organizadora, planificadora. Y si, digamos, pienso así como en cambio fracasos, como cosas que me he autoinfligido a mí misma, tal vez es como ponerme presiones que no me corresponden, ¿no? Ok. Ponerme presiones de tiempos, por ejemplo, de nuevo, otra como creencia limitante de que no, tienes que haber logrado todas estas Ya. cosas antes de los 30, por ejemplo. Entonces también, o sea, ¿pero ¿por qué? qué? Claro, ¿por ¿Quién qué? dice? Claro. Entonces, un poco como ese tipo de presiones que sí me he venido poniendo de qué pasó, ya cumplí 26 y todavía no, me explico, o sea, entonces ha sido como, de nuevo, el 2020 fue un año de mucho Y cuestionamiento. que, por ejemplo, en eso en específico, que creo que es algo que mucha gente pasa por, ¿no? De tratar de cumplir las expectativas que la sociedad espera, pues, normalmente de uno. ¿Qué ha sido o cómo has enfrentado eso? Yo creo que al final del día es como darte el tiempo, porque a veces parece mentira, pero es por no darnos el tiempo de como regresar a tu centro, a tu norte, alinearte con qué es lo que tú quieres. Como que deja tú lo que pueda pensar tu familia, deja tú lo que puedan pensar tus amigos. Suena súper tonto y suena súper básico, pero es que realmente creo que a mucha gente le hace falta como ese mirar hacia adentro y decir qué es lo que quiero yo. Correcto, sí. ¿Qué es lo que, o sea, es más, regresemos hasta antes. Sé lo que quiero yo si es que apago las voces del resto, para empezar, ¿no? Por ejemplo, ese es un proceso que tuve al salirme de la carrera de medicina para irme a música. O sea, Ok. no voy a escuchar a nadie, voy a olvidarme de todas las felicitaciones y, ¡ay, entraste a medicina!, ¿no? Que de todas maneras era como, validación para mí, Claro, ¿no? correcto. Pero ya cuando empecé a tener todas estas dudas, fue ok, cállese todo el mundo, ¿qué quiero yo? Y creo que por ahí empieza un poco esta lucha contra estas expectativas que al final del día realmente a nadie le importa. A nadie le importa. Puede que bocas para afuera
ay, qué pena que ya no estudias medicina. Pero no les importa, no les importa. O sea, la gente tiene una jerarquía de preocupaciones que la mayoría, o más bien, esas preocupaciones que ocupan los primeros lugares tienen más que ver con sus vidas que con la vida de los demás. Que con la vida de los demás. Y muchos son proyecciones y... Por eso mismo, o sea, depende más, y están en su interior más preocupados por esas cosas que tienen más conmigo que estar haciendo Ceci. Ceci dejó medicina, qué tonto. Qué horror. O sea, si acaso es un pensamiento que se le vino cuando te vio y luego... Y se fue. Y se fue. Y se fue. Esfumó. Sí. Y yo no somos tan importantes para las demás personas. Exactamente, y hay que tener eso en mente. ¿Es liberador? Es sumamente liberador, es sumamente liberador. Y yo creo que también otra de las cosas que a mí me ha ayudado, por lo menos, de nuevo, es como tener muy clara mi misión. Okay. Ya mi misión, y yo trato de tenerla como, de hecho la tengo tatuado, o sea, para recordármelo. ¿Y cuál es tu misión? Hacer música para el bienestar común. De hecho lo mencionaste. Sí, o sea, esa sea como cantautora, sea como musicoterapeuta, sea como gestora cultural el día de mañana, sea como, o sea, realmente yo siempre trato de regresar a eso, porque bulla hay mucha, ruido hay mucho, claro. ¿no? Pero al final del día me deja de importar todo ese ruido cuando yo sé que estoy encaminada. Claro. Y sentirte alineada y sentirte encaminada es lo que te da estoy por encima del ruido externo, ¿no? No me siento así todo el tiempo, para nada. Naturalmente. Para nada. Hay días en que estoy como muy empoderada, muy alineada, y hay otros días en que estoy como bolsa de agua en la cama. Así. Normal, ¿no? Pero creo que ese ha sido como uno de mis aprendizajes también. Genial. De hecho, eso ahorita que mencionas, por ejemplo, eso, cómo describes tu misión, siempre he creído que el significado de la vida de uno, el propósito que uno le construye a su vida, debería, en mi punto de vista, estar encaminado a algo que nunca se satisfaga. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, porque normalmente uno marca su sentido de vida o su propósito de vida, como le quieran llamar, a un destino particular, cuando logre tener dinero, cuando logre esto, cuando me case, un destino en particular, algo que es finito. Exacto. Y el problema de eso es que cuando llegas a ese punto, de pronto te das cuenta que la vida continúa, que eres un ser en falta y que naturalmente vas a desear más cosas y dices, wow, toda mi vida me esforcé por este momento y de pronto llegué y no era lo que pensé porque sigo en falta, ¿no? Claro. Entonces, los propósitos significados como el tuyo, que dices, oye, quiero construir música para el bienestar, pues es algo que nunca va a terminar, o sea, nunca va a llegar a un punto en donde dices, ya creé suficiente música y ya logré el suficiente bienestar. Pues no, jamás. Siempre va a haber una persona más a la cual puedes contribuirle y siempre va a haber una canción más que siempre vas a poder hacer. Y eso pues, prácticamente dura el resto de tu vida. Y te va a dar por consecuencia un motivo durante el resto de tu vida. Entonces, eso se me hace genial lo que sí, y yo creo que una buena manera de guiarte porque, ojo, no todo el mundo tiene por qué tener su propósito tan claro como tan joven. Hay gente que encuentra su propósito en, no sé, pues en la mitad de su vida, ¿no? Pero algo que yo he aprendido es que lo que tú le llamas como, tener tanto dinero, tener este carro, cuando son cosas, o yo qué sé, correr una maratón, ponte. Cuando son cosas como tangibles, como materiales, cosas que tú, ya lo alcancé. Entonces, un destino en particular. Un destino particular. Entonces eso no es un propósito, es una meta y también es excelente. Sí. Pero yo sí creo que los propósitos tienen una cualidad un poco más como tú dices, abierta, ¿no? De trascendencia, de legado. Sí. Entonces me siento también como muy afortunada de como haber tenido esta claridad en un momento muy, digamos, tan temprano en mi vida, ¿no? Claro. Porque me considero muy joven. No, claro, no, y digo, a ver, también la gente, muchas veces este tema es algo que frustra o angustia mucho a la gente por lo mismo que tú dices de que, wow, no, o sea, no sé qué quiero hacer con mi vida, bla, bla, bla. Y creo que el gran problema, acabo de ver la película de Soul, ¿ya la viste? No la vi. Está muy bonita, digo, no te voy a spoilear, pero creo que habla mucho de este tema y que yo en lo personal concuerdo, que tal vez muchas veces como sociedad cometemos el error de cargarle con expectativas muy altas a las personas, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que ser el siguiente Einstein, ¿no? Y nos muestran todo este mundo y todas estas expectativas que esperan de nosotros que decimos, wow, son prácticamente inalcanzables. Y digo, si somos realmente honestos, brutalmente honestos, pues la verdad es que la mayoría de la gente vamos a llevar una vida ordinaria. ¿Sí explico? El 99% de la gente vamos a llevar una vida ordinaria. Y el problema es que, o más bien el detalle ahí es que no está mal. ¿Sí? No está mal. Finalmente, el propósito de tu vida o lo que tú quieres hacer de tu vida es tuyo. O sea, tú lo construyes. Tu vida es lo que tú haces de ella, ¿verdad? Y no necesitas este propósito enorme, ¿no? De cambiar el mundo en su totalidad y lo que tú quieras. Un propósito tan sencillo como simplemente
vivir tu vida, tu día a día, apreciar los pequeños detalles, valorar las relaciones humanas, procurarlas. Eso puede ser un propósito tan loable, Exacto. un significado tan bonito y que puede significar o impactar una buena vida, ¿no? Y eso iba a decir, o sea, no porque no seas el inventor de la vacuna, Exacto. quiere decir que no estás impactando de manera muy positiva a la gente que está a tu alrededor. Y eso ya es suficiente, y eso ya es increíble, porque no sabes el nivel de impacto que puedes llegar a tener. En una persona, persona. al lado tuya, ¿no? Exactamente. Y eso es bien, bien curioso, ¿no? Porque muchas veces como que pensamos en el mundo, allá no, yo quiero cambiar el mundo. Claro. Y de pronto los mundos, porque pues metafóricamente hablando cada persona es un mundo, los mundos que tenemos alrededor nuestro no importan. No importa. O nos hacemos de la vista gorda o no los... ¿Sí me explico? ¿Cuánta gente no tiene, yo qué sé, la empresa más multimillonaria con no sé cuántas sucursales y todo, pero no puede ser amable con la gente con la persona que le sirve el café? Sí. Entonces, sí. un poco esa es la manera como más, como una imagen visual, ¿no? Claro, sí. Sí, definitivamente. Oye, y agarrando una de tus facetas de la musicoterapia, ahorita te quería preguntar, ¿alguna vez tuviste como algún caso así que nos pudieras contar bonito o una experiencia bonita como musicoterapeuta? Bueno, casos un montón. Pero alguno que se te venga así en particular. Sí, realmente es una profesión en donde tú, o sea, eres testigo de la manera como más tangible y directa posible de lo mágica que puede ser la música. Y lo más chistoso es que no es magia, sino ciencia. O sea, claro. Porque, bueno, yo he estudiado mucho la neurología, o los procesos neurológicos detrás de hacer música, ¿no? De escuchar música, de tocar un instrumento, de cantar. Entonces, lo más increíble es que todo esto tiene explicación científica, ¿no? A ver, explícanos así lo más sencillo que puedas, lo que sucede, cómo causa, qué causa. Bueno, la música es una de las pocas actividades que genera una como reacción en cadena en muchas áreas de nuestro cerebro. Nosotros, por ejemplo, reacciones químicas. Exacto. Nosotros ahorita que estamos hablando, estamos utilizando específicamente el área de Broca del hemisferio izquierdo, por ejemplo. Es donde está el habla, ¿no? El lenguaje. El lenguaje. La música, escuchar música o tocar un instrumento involucra lenguaje, involucra movimiento, involucra la parte visual, involucra la memoria, involucra razonamiento. Prácticamente todas las Prácticamente todo. Entonces, es realmente casi un gimnasio cerebral cuando tú haces música. Entonces, por esa razón, cuando tienes una persona que tiene algún tipo de lesión cerebral, que tiene algún área que está afectada, entonces al hacer música, tú estás un poco dándole la ayuda de todo el resto de áreas que se están como iluminando o activando, ¿no? Entonces, he tenido muchísimos casos en donde una persona tuvo un accidente, perdió el habla, justamente perdió el lenguaje, y por medio de la música puede recuperar el lenguaje, ¿no? Porque tal vez no puede decir una oración, pero la puede cantar. Exactamente las mismas palabras, pero al agregarle el componente de la melodía y de cantar, estás como llamando a la otra área que sirve para la melodía y que sirve para cantar, a decir, ven, ayúdame. Entonces, así, eso es, por ejemplo, una técnica ya establecida dentro de la musicoterapia, ¿no? La recuperación del lenguaje por medio de cantar. Y luego, trabajo con muchas personas con Alzheimer. Y sabemos que ya cuántos videos nos han vuelto virales en internet. Sí, de hecho, eso es, ¿cómo funciona eso? El último que se volvió viral fue el de la balletista. Sí, no, hombre, increíble. Que Además, me puse... sí, se te paran los pelos de punta. Y es comprobado, digamos, ya mediante muchos estudios, que la memoria musical, a todo esto la memoria musical no hay solo un centro musical en el cerebro, sino que, como acabo de decir, está regado porque la música es procesada por demasiadas áreas del cerebro. Entonces, por esta misma razón es que las memorias musicales son una de las últimas en irse en personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Entonces puede que hayan perdido la memoria a corto plazo de qué hice hace media hora o qué hice ayer, qué me puse ayer, cómo me vestí, pero pueden recordar la letra entera de un bolero. No se les ha ido nunca. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a mí nunca me deja impresionar, a pesar de que sé cómo funciona, ya, pero siempre es hermoso, lo he vivido con mi abuelita. Mi abuelita tiene Alzheimer bastante avanzado
y pues con ella nos hemos sentado a cantar, que boleros, jazz, incluso yo tenía un paciente que ya por su Alzheimer o su demencia ya tan avanzada estaba perdiendo vocabulario. Okay. O sea, ya te empiezas a olvidar de tantas cosas que te olvidas hasta de palabras, ¿no? Entonces tenía como oraciones muy vacías, oraciones que no significaban nada, que le era muy difícil comunicarse, pero cantábamos New York, New York de Frank Sinatra, se la sabía todita. Wow. Cantábamos Esta tarde vi llover de Armando Manzanero, se la sabía todita. Y teníamos esos mínimos momentos de lucidez luego de cantar, en donde teníamos como una conversación normal, casi normal. Gracias a los estímulos que la música genera. A los estímulos que la música genera. Wow. Entonces, y así un montón de casos también con el movimiento, la música también, pues, un ejemplo muy cotidiano es la diferencia que hace salir a correr con música que salir a correr sin música. Yo digo que es una tortura correr sin música, ¿no? Pero ya a nivel terapéutico, clínico, hay también personas que recuperándose de un accidente de tránsito, por ejemplo, que tienen que volver a caminar o tienen que volver a trabajar en sus extremidades, puede ser los brazos, puede ser las piernas. La música ayuda a establecer este ritmo constante y estable, dándole la señal al cerebro de cuándo tiene que ser su siguiente paso. Claro. Entonces, también hay muchísimos videos que demuestran la diferencia de alguien caminando sin música a alguien caminando con música. Yeah. Y lo increíble de esto, porque tú dices, ¿de qué sirve que solo pueda caminar con música? ¿Quiere decir que va a ir por la calle solamente con música? Claro. No. Lo increíble de esto es que la música, aparte, tiene el poder de impulsar la neuroplasticidad como pocas otras actividades. No es que es la única actividad que impulsa la neuroplasticidad, claro, pero sí es muy poderosa, justamente porque va en proporción de cómo estimula el cerebro, ¿no? Wow. Entonces ya se van creando estas nuevas conexiones neuronales de tal forma que la persona ya puede caminar sin música o puede hablar sin tener que cantar la oración y así, ¿no? Ya es como una profesión establecida con muchas técnicas ya comprobadas y pues para mí es fascinante. A mí lo que se me hace impresionante la música es que es un lenguaje la música, pero a diferencia de un lenguaje, no sé, hablado, verbal, un idioma, ajá. La música no pasa por un proceso de significación, es decir, las notas son frecuencias, ¿verdad? Y la combinación de las notas generan una reacción química que se produce o se convierte en alguna emoción. Pero nunca no es como que te dijeron, cuando escuches este acorde con este acorde o este sonido, te tienes que sentir, o sea, no hay un proceso de significación, es completamente predeterminado y natural en tanto que te pongo un acorde, no sabes, nunca nadie te enseñó lo que está detrás de ese acorde y va a producir en ti una emoción. Es lo que se me hace impresionante. Es un lenguaje no enseñado, es un lenguaje predeterminado que nuestra conciencia nunca nunca significa nada y aún así te habla y lo entiendes. ¿Sí? Nadie te nos habla enseñó, y lo entiendes. Nadie nos enseñó a interpretar la música, nadie nos enseñó a sentir con la música. Nadie nos enseñó a traducir lo que estamos escuchando en algo más. Y eso es impresionante porque también muchas veces pasa, por ejemplo, en consulta con musicoterapia, de que cómo puede beneficiarse esta persona en musicoterapia si nunca en su vida ha tenido clases de instrumento. O cómo puedo yo beneficiarme si tengo 2 pies izquierdos, no tengo ritmo, soy un desastre. Y realmente el 98% de la población mundial tiene una habilidad innata para hacer música. No te habla hacer música de ser el próximo Mozart. Te habla hacer música de crear un ritmo en la mesa o cantar un karaoke. O sea, todos venimos con esta habilidad natural para, de nuevo, interpretar o sentir o simplemente seguir un ritmo, una corriente, ¿no? O sea, y te hablo de porcentajes reales. El 97-98% de la población mundial tiene habilidad musical. Puede que no se la hayan cultivado desde muy pequeña, puede que no haya tomado clases de los 5 años como yo, pero la tiene, puede hacer algo con la música. Solo hay un 2% que nace con un desorden neurológico que no le permite percibir la música. Entonces, esto para todas las personas que crean que es que no, yo soy pésimo, no, nunca voy a poder, nunca voy a... Porque también me preguntan, ¿qué pasa si me meto a aprender piano a los 30 años, por ejemplo? Nadie dice que no puedes aprender piano a los 30 años. Tal vez no tengas tanto tiempo para practicar, tal vez te demores más, tal vez te frustres, pero no quiere decir que no puedes. Entonces, eso, lo que tú dices es impresionante. O sea, nadie nos ha enseñado y aún así nacemos con esta habilidad. Claro, y ahí la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de tener ese diseño? ¿Sí me explico? O sea,
pues normalmente muchas de las cuestiones que desarrollamos Son de diseño evolutivas. son evolutivas y también están tal vez sujetas a un propósito de supervivencia o lo que tú quieras, pero ¿cuál es la razón de ese desarrollo? Es una pregunta filosófica muy Pues interesante. muy interesante, se sigue estudiando mucho, y pues sí le han encontrado también su explicación evolutiva, pero pues nadie podrá decir esto Sí, es, no, ¿no? pues claro. Definitivamente sí estudian mucho la música, ya desde un punto de vista así de musicología, como forma de comunicación, ¿no? Desde, digamos, ya no en esta época, pero hace pues millones de años. Entonces es sumamente interesante esa pregunta. Muy, muy interesante. Y ahora, Ceci, pasando a tu faceta de artista musical, pues, ¿cuánto llevas de carrera así oficialmente que empezaste así a sacar tus canciones, tocar? Pues bueno, todo empezó con una banda que yo tuve en Quito, que se llamaba Bofónicos. Esto fue en el 2012. Sacamos un EP. Yo coescribimos todas las canciones. Esa fue como la primera muestra de, ok, puedo hacer esto, Yeah. ¿no? Ya se va tornando como más real. Pero luego, ya una vez que me fui a Berkeley y empecé como a, pues, un poco adentrarme un poco más en descubrir mi sonido, qué es lo que quiero comunicar, cómo quiero sonar, qué artistas me gustan, ya empecé a como un poco recopilar estas composiciones que yo tenía y puedo decir que empiezo oficialmente como ya a tomarme esto como muy en serio de vamos a darme la oportunidad de volverme un artista en el 2015, que empieza la producción de mi primer EP, que se llama Libre Espacio. El EP no terminó saliendo hasta el 2017, o sea, la producción estuvo como más o menos pausada, como unos 2 años, porque estábamos haciéndolo entre Boston y Guayaquil, y bueno, mientras iba, venía, entonces se demoró un poco, pero ya con el lanzamiento de mi primer EP en el 2017 te puedo decir que ya, ok, estamos aquí, de lleno, ¿no? Y ya luego de eso, pues este EP, la verdad que me presentó un montón de oportunidades también. Fue como mi primera carta de presentación después de la banda. Fue como, sí, o sea, empezaron a salir cosas a raíz de eso. Y pues más que nada ya la motivación de ok, sigámosle. Y ya empecé a trabajar en el disco y ya este disco salió en el 2019 y así. ¿Y cuáles han sido las mejores experiencias que has tenido en esta faceta de artista? Bueno, he compartido escenario con artistas increíbles. He tenido el privilegio de cantar con Jorge Drexler, que es uno de mis artistas preferidos, un exponente impresionante de la música latinoamericana. Tuve la fortuna también de cantar con Armando Manzanero, que en paz descanse. Fue una experiencia hermosa, más que nada inesperada, porque me llamaron para abrir su concierto, pero yo no sabía que iba a querer cantar conmigo. ¿Y cantaste con él? Canté con él. Wow. Entonces eso estuvo increíble. Luego también abrí el concierto de Erlend Oye, que es también un cantautor, me parece que es de Noruega, y tiene un montón de proyectos como increíbles. Luego también estuve en festivales con Monsieur Periné y Bomba Estéreo y como, bueno, todas estas cosas muy, muy padres que han sucedido y pues que al final del día como te dan un poco como que te devuelven la gasolina cuando esta carrera se pone un poco difícil, ¿no? ¿Qué haces cuando se te pone difícil? O sea, porque sí, naturalmente esta carrera pues tiene muchos, pues, o sea, altibajos, ¿no? En mucho momento a veces puedes perder la motivación o lo que tú Más quieras. que nada pierdo como la noción de lo lejos que he llegado por mis propios medios, ¿no? Soy artista independiente. Realmente todo lo que he logrado hasta ahora ha sido absolutamente jalándome el trabajo en la espalda. O sea, no puedo de verdad, aunque por supuesto he tenido muchas personas con las que trabajo y que me han ayudado, pero realmente lo he trabajado mucho, entonces creo que es importante como no perder esa noción de oye, aguanta, como todo lo que has recorrido, ¿no? Sí, mira hasta dónde estás. O sea, hace un año hubieras dado lo que sea por estar donde estás hoy. Claro. Entonces, a veces nos olvidamos de simplemente tener ese como check yourself, de vuelve a mirar hacia adentro, ¿no? Sí, somos muy duros con nosotros mismos como para ver siempre lo que nos falta, pero no volteamos a ver todo lo que hemos recorrido. Todo lo que hemos recorrido, exactamente. Entonces, ese creo que es como lo que más hago en esos momentos en que me doy cuenta que me estoy como dando muy duro a mí misma. Y vuelves otra vez. Y vuelvo, exacto. O sea, solamente ya haber tenido
hace 2 años lanzar un álbum para mí era como, Dios mío, eso es solo como de grandes, o sea, muy lejano, eso es para artistas muy... Y ya tengo un álbum y ya hice una gira totalmente autogestionada con ese álbum, o sea, recorrí 9 ciudades tocando ese disco, entonces son cosas que me tengo que constantemente recordar porque sí tiendo a ser dura conmigo misma. Y ahorita, por ejemplo, que pasó pues la situación de la pandemia, que obviamente pues a los artistas pues sí acabaron prácticamente con todos sus shows, todas sus giras. ¿Cómo te pegó a ti eso? Pues emocionalmente, en lo personal, digo, sabemos que pues acabaron todos tus shows. Ajá. Emocionalmente durísimo. También tuve que tener muchos de esos momentos de que calma, todo el mundo está en las mismas, no es que solo tú te estás quedando atrás de alguna forma. Hay tiempo para todo. Aprovecha este tiempo también como para... Escribí un montón, replanteé mi proyecto, empecé a trabajar obviamente mucho a distancia, me di cuenta que había muchas formas de trabajar a distancia. Estuvo duro, pero al final del día me pongo a ver las metas que yo me había planteado entrando al 2020, que era voy a lanzar estas canciones, e hice todo. No sé cómo, pero lo logré. Y pues también fue un año de mucho, de que me fui muy dura conmigo misma y después como voltear y decir, lancé todo lo que dije que iba a lanzar, o sea, ¿cuál es el problema, no? Pero sí, al final del día, digamos, yo nunca podré decir que el 2020 no sirvió para nada, como veo tanto en internet de que el 2020 hay que botarlo a la basura, yo nunca voy a poder decir eso. Fue un año en donde logré muchas cosas, tuve muchos lanzamientos, hice como mucha introspección, mucho como trabajo interior, aprendizajes que no hubiera tenido si no hubiera sido por ese año. Claro. Entonces creo que pues es para bien, ¿no? Creo que tal vez hay personas, definitivamente tuve mucha suerte, tuve, digamos, mucho privilegio en no haber perdido a nadie cercano, no haber perdido un trabajo que me sostenía en mi día a día. Pero yo creo que pues siempre se saca algo, ¿no? Siempre ¿Y qué tratas de decir con tu música, Ceci? ¿Tienes algún como que motivo detrás de tus canciones? Mi temática, por así decirlo, predilecta es siempre como sobre crecimiento personal, es como un diario cantado, por así decirlo. Una autobiografía. Es bastante autobiográfico. Estoy como un poco dejando constancia de muchos procesos mentales que he pasado desde que empecé y me encanta porque sí se ve un poco esa evolución de pensamiento desde el EP, desde la primera canción del EP hasta lo que acabo de lanzar, la última canción, ¿no? Entonces, me encanta eso porque estoy como sin querer dejando en récord o teniendo como este álbum de fotos auditivo, ¿no? Qué interesante, qué bonito poder escuchar tus álbums y al mismo tiempo ver cómo has evolucionado tú, cómo has cambiado, cómo has mejorado, tus pensamientos. Así es. ¿Y tienes alguna canción en particular como que tengas alguna conexión, un vínculo muy significativo? Pues es Si de un sí dependiera, que fue la que lancé ahora en el 2020, en septiembre salió esa canción, se llama Si de un sí dependiera. Si de un sí dependiera. Si de un sí dependiera. Y esta canción realmente todavía me siento como tan conectada con ese mensaje porque viene de un lugar muy personal, viene la idea de esa canción salió porque yo iba a abrirle el concierto a un artista y a última hora me dijeron que no, sabes que no fuimos con alguien más y obviamente estas cosas te golpean mucho. Esta es una profesión que te dice mucho que no, en la que estás muy expuesto al rechazo, así como también me imagino que en el mundo de la actuación y en el mundo de los artistas visuales y en el mundo, digamos, mucho en el mundo del arte sucede. Que te dicen que no y que te cierran las puertas y que tienes que tener como esa resiliencia de otra vez estar ahí como tocando la puerta de nuevo. Entonces pasé por este proceso interno, luego que me dijeron no, tú ya no vas a abrir este show, estuve como 3 días, ¿no? Como totalmente desinflada, como con los ánimos en el piso. Y ya después de esos 3 días de como mucha tristeza, dije, no, hasta aquí llegó. O sea, ¿qué pasa si yo pasara por este proceso cada vez que me dicen que no? ¿Qué pasa si yo pidiera permiso o esperara esta aprobación todo el tiempo? No abrir el concierto a este artista no significa que no puedo seguir creando música, que no puedo seguir buscando canales distintos para llegar a la gente. Entonces,
de este proceso interno salió si de un sí dependiera? ¿Qué nomás dejaríamos de hacer si dependiera de que nos digan que sí, ¿no? Entonces, por eso en esa canción como busco muchas analogías. Empiezo de manera personal diciendo no hubiera empezado esta travesía definitivamente si hubiera esperado un sí, porque pues no me pude ir a Berklee cuando me quise ir, no pude grabar mis canciones cuando quise empezar a grabarlas, no tenía el dinero en ese momento. Pues de ahí cuántas oportunidades me han dicho que no también, no sabes qué, no es el momento, no sabes qué, no eres mi estilo, no sabes qué, no me caes bien, o sea, sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y luego también empiezo como a usar todas estas analogías de, digamos, ¿qué pasa si no existirían las 4 estaciones? Si le hubieran dicho que no, a Vivaldi, bueno, claro. también hay 4 estaciones de Verdi, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, no le hubieran dicho que no a Da Vinci no hubiera pintado la Mona Lisa? ¿Qué pasa si digamos, todas las mujeres que han luchado tanto por sus derechos solamente porque les dicen que no, como que ellas no dejan de luchar por sus derechos porque les dicen que no? Les han dicho que no toda la vida y ahí están. Entonces, es una canción como que la verdad resultó ser muy poderosa para mí y un mensaje que me interesa mucho también como difundir. Que no se dejen como desalentar por el rechazo. Es muy bonito el mensaje y creo que, como bien lo planteaste al final, tiene mucha cavidad en muchas situaciones de la vida, ¿no? Muchas veces esperamos que la vida nos dé un sí. O sea, deja tú la actividad, la vida en sí, que nos dé un sí. Un sí. Pero nos da un no, ¿no? Y muchas veces nos quedamos ahí enganchados con ese no porque no podemos estar en paz con el no. Exacto. Que eso significa, o sea, aceptar un no quiere decir pasividad, como que, bueno, no, ya no lo voy a hacer. Sino aceptar un no, al contrario, es activo en tanto que acepto el no, acepto esa realidad, pero me conduzco a lo que sí puedo. Te da inmediatamente una alternativa. Exactamente. Eso es estar en paz con que la vida o cualquier persona o cualquier cosa te puede dar un no, ¿verdad? Exactamente. Oye, Ceci, ¿y ahorita qué sigue? Ahorita que sigue estoy... ya tengo algunas canciones escritas como para un siguiente álbum. Okay. Estoy todavía, no te puedo decir... Sí. Estoy, no te puedo decir que ya está así como cerrado, ya está listo. Estoy como, todavía quiero como ese lazo como para decir ya, ahora sí. Tengo el concepto, tengo la idea, estoy todavía como puliendo detalles. Pues siguiente plan también es venirme acá a México. En eso estamos. Con los brazos abiertos te recibes. Muchas gracias. Me encanta la energía que se siente aquí, me encanta la apertura que he sentido desde el comienzo. Siento que me han dado la bienvenida en México con muchísimo cariño, a pesar de que sigo siendo muy nueva en realidad con mi proyecto y pues espero como poder desarrollar muchas más cosas aquí, ¿no? Entonces eso y pues de ahí colaboraciones, lo que venga y eso es lo que sigue. Genial. Un último mensaje, Ceci, para alguna persona que, artista de closet, o sea, como lo que hablamos en un inicio, o sea, es un artista que siempre ha querido pero no se atreve o tiene dificultades o no cree en su trabajo. ¿Qué le dirías a una persona que está iniciando, que no sabe si dar el paso? Que no hay el momento perfecto. Nunca vas a dejar de sentir miedo. Nunca. Ay, es que voy a ver si es que ya termino la canción, si es que suena mejor, si es que, no sé, se alinean los planetas y ahí la lanzo. No, o sea, realmente en esta carrera no hay un momento perfecto. Nunca dejas de sentir esos nervios, esa expectativa de lanzarte al vacío, literalmente. Siempre se va a sentir como lanzarte al vacío porque es una carrera que requiere de mucha vulnerabilidad, de sentirte muy expuesto a veces, porque viene, pues es arte, viene lo más profundo de ti, entonces no esperes a sentir que como que hay calma en el mar para tú lanzar, no, o sea, realmente siempre se siente como una tempestad y está bien, porque creo, y esto es algo que lo estoy aprendiendo yo también, en la incomodidad es donde está, digamos, la magia, es donde está eso a lo que es ese punto clave que te va a empujar más allá, que te va a enseñar muchas cosas. En la comodidad no aprendemos nada, ¿no? Sino en la incomodidad. Y esta es una carrera en la que tienes que acostumbrarte un poco a esa incomodidad, a siempre estar buscando ese paso más allá. Entonces, eso diría yo, lánzate sin miedo. No hay un momento en que te vayas a lanzar sin miedo. Claro, que te vayas sí, exacto. Sí, el miedo se enfrenta con todo y miedo. Exactamente, O sea, exactamente. Entonces, eso.
Genial, pues muchísimas gracias, Ceci, A ti. por venir, por tu tiempo, por tu mensaje, que yo en lo personal disfruté muchísimo la conversación. Estoy seguro que Yo también. la gente también, seguramente, espero, siempre digo lo mismo, pero espero que no sobrevivan a esta conversación. ¿Qué significa eso? Pues que una parte de ellos muera, para que salga algo mejor. Algo más. ¿no? Entonces habrá tenido sentido esta conversación. Ojalá que sí. Gracias nuevamente y A pues ti. te esperamos de vuelta acá en México. Claro que sí. Por definitiva. Por ¿no? definitiva. Muchísimas gracias. Ahora sí me puedo regresar a Ecuador, ya que solo vine a la entrevista. Sí, claro, y ya ahora te sí. puedes regresar ahorita. Estamos con la maleta ahí. Listo. Listos. Muchas gracias. Gracias, nos vemos a la próxima.